Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Pero antes de que conozcan a mi invitado, les presento a quienes confían en mí. Auspicia este programa Banco Provincia. Si damos lo mejor, mejoramos la ciudad. Vamos Buenos Aires, queda mucho por andar. Nosotros somos la ciudad. Que no para de avanzar. Nosotros somos la ciudad. Que no para de avanzar. Mi invitado de hoy es actor, locutor, productor, también cantante, y está íntimamente relacionado con el mundo de la publicidad. A lo largo de su carrera ha grabado la locución de unos 6.000 comerciales, nada más ni nada menos. También ha trabajado estrechamente con García Ferré y ha creado las voces de sus personajes más emblemáticos. Larguirucho, el profesor Neurus, y también, ustedes lo recordarán muy bien, ha sido la voz en la versión televisiva de Clemente. Mi invitado de hoy es Pelusa Suero. Gracias, Pelusa. Por favor, muchísimas gracias. Qué ¿Cuántas- bien me presentaste, qué maravilla. ¿Cuántas cosas has hecho en tu vida, por Dios? Y un poquito de todo, ¿viste? Porque en realidad yo arranqué como cantante, ¿no? Ni me imaginaba que iba a terminar haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, la publicidad me fue pidiendo. Es decir, yo arranqué como productor de jingles y cantante de jingles. Pero Sí. cuando tenía que hacer los bocetos para presentarle a los clientes, en el guión había una vocecita y bueno, total la hago yo, total después llamaremos a alguno. Claro. Y había una que hace una locución y bueno, total, después llamaremos a un locutor. Pero me aprobaban mi vocecita y mi locución y mi cantito y mi jingle. Pelusa, ¿y esa ductilidad en tu voz, en tu forma de interpretar o de realizar distintas voces o distintos personajes después, ¿cuándo la empezaste a percibir en vos? ¿Cuándo te sentiste decir, mira, soy capaz de hacer esto? En principio, claro, la cosa surge porque, bueno, yo nací en casa de artistas. Mi madre era pianista, mi tía era pianista. En mi casa se reunían los hermanos, eran 4, y tocaban, uno el ukelele y el otro cantaba, y eran amigos de gente, siempre aficionados. No hubo nunca un profesional. El primer profesional soy yo. Pero eran tan buenos que eran amigos de los profesionales. Entonces venían Claro. los profesionales a mi casa. Y yo estaba rodeado de toda esa cosa artística. O sea, había sopa, fideos y música. O canto, o arte, Claro. o charlas artísticas. Entonces, eso ha sido un crecimiento, un alimento natural para mí. Tenía un tío, también casado con una tía, hermana de mi mamá, que era militar. Y cuando él venía del interior, donde estaba designado para entretenerme, siendo yo chiquito, me hacía las voces de Pepe Iglesias, el Zorro. Y por lo tanto, hacer voces para mí era una cosa natural. Si mi tío la podía hacer, ¿por qué no la podía hacer yo? Y yo era el que recitaba el Martín Fierro en el colegio, en la claro. fiestita de colegio. Siempre me daban algún papelito que hacer en el escenario. O sea que siempre estuve vinculado a todo eso. Claro, mi mamá lo incentivaba eso, pero un buen día, cuando yo empecé a ganar dinero con esto, mi mamá se asustó porque ella quería que yo fuera un profesional. Claro. Y de hecho yo seguí estudiando arquitectura, hasta que en un momento dado tuve que optar. Porque la arquitectura era una promesa de futuro y la realidad mía dentro de la publicidad era explosiva. Ya tenías los resultados ahí. Claro. Y bueno, siempre dejé la arquitectura con la idea de volver,
Pero ¿En qué año te largaste? qué sé yo, debe haber sido años 60. No digo, pero de toda la carrera. Entre tercero y cuarto. Tercero y cuarto. Entre tercero y cuarto. ¿Y es una asignatura pendiente vos la arquitectura o...? Sí, que yo la he ejercido, ya a esta altura de mis 78 años ya no, pero la he ejercido modificando todos los departamentos que tuve. O sea, del más chiquito al más grande los he cambiado y los he tirado abajo paredes y cosas. O sea, sigue siendo un poquito el gusto mío, ¿no? Aun cuando soy mucho más auditivo que visual. O sea, que la arquitectura requiere mucha sensibilidad visual. Sin embargo, yo creativamente soy mucho más auditivo que visual. Es decir, no tengo esa cosa que tienen equilibradamente los audiovisuales, ¿viste? O sea, Claro. yo soy más auditivo, tengo mayor imaginación auditiva. Pelusa, ¿y tuviste referentes vos en lo que hace a tu trabajo? ¿O no? Honestamente no. Es decir, trabajé en la revista Dislocada. O sea, en el año 58 aproximadamente, año en que empezó el Gordo Porcel. Si yo por ahí algún historiador me dice, no, empezó en el 56, bueno, entonces fue en el 56. El año que empezó el Gordo Porcel en la revista Dislocada, ese año yo empecé cantando con la orquesta de Santos Lipesker. Ahora, para los jóvenes, un programa de radio con una orquesta estable de 20 músicos, claro, la revista Dislocada era lo que fue Showmatch o Tinelli de hoy. El bailando de hoy, el bailando por radio era la revista Dislocada. Los domingos a las 12 del mediodía cortaban los ravioles, se enfriaban los ravioles porque había que escuchar la revista Dislocada. ¿En radio? En Radio Splendid. En Radio Splendid. Y ahí empecé a ver el trabajo de los cómicos, el trabajo de los imitadores, el trabajo de los que hacían personajes, para que se crea la revista Dislocada, a pesar de que era en radio, los cómicos salían disfrazados. Y entonces O sea, se personificaban. el público Claro. era público y las risas eran risas y los aplausos eran verdaderos, no eran discos de aplauso ni risas de aplauso. O sea que realmente era toda una cosa muy importante y bueno, eso me llamó mucho la atención. Ahí empecé a aprender, pero realmente en cuanto al oficio que después desarrollé, son partes, son inicios de referencia, Claro. pero referente, quizá el ir a ver dibujos animados al cine real cuando yo era chico y ver la voz del Pato Donald o ver las voces de fantasía, las voces de la fantasía. No como ahora que les ponen por ahí voces más humanas, es decir, tienen el prurito de que las cosas de la fantasía tienen que acercarse al humano. Yo creo que la fantasía es fantasía y hay que darle Vuelo. lugar. Y sí. Qué viaje, qué viaje. Absolutamente. Por ejemplo, ¿qué pensaste? Creaste 16 personajes con García Ferré. Sí. Toda esta serie duró unos 7 años, ¿no? Más o menos. Claro, la tira de García Ferré, la tira Hijitus. Hijitus, Porque yo claro. arranqué con Anteojito y Antifaz. Yo arranqué con Anteojito y Antifaz haciendo personajes irrelevantes que tenían que charlar o hablar con Anteojito y con Antifaz, que eran los protagonistas. Pero como todas las semanas o todas las veces que se cambiaba la película, venían otros anunciantes, porque Anteojito y Antifaz era un jingle ómnibus, donde entraban diversos productos que no eran competitivos. Entonces yo formaba parte de algunos productos y contestaba y hablaba o preguntaba a Anteojito y Antifaz, pero no haciendo ningún personaje relevante. Bien. Esa flexibilidad que me vio García Ferré hizo que cuando empezara a hacer ya una tira exclusivamente de entretenimiento, como fue Hijitus, que no tenía nada que ver con lo comercial, él me pidió hacer Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus. Y después, bueno, fueron surgiendo el búho de la bruja Cachabacha, el padre Oaki, Gold Silver, Gold el Silver. comisario Sí. de Trulalá, el cabo Lopecito, que era un cabo de la comisaría, que era un cordobés que trabajó poquito, el Boxitracio, qué sé yo, un montón, Boxitracio. 16. 16 personajes. en total. 16 protagonistas, porque Sí. la vez pasada la Asociación de Actores me pidió una ficha técnica para tener ellos, porque en la medida en que se reproducen o que se pasan de vuelta, Claro. tienen que pagar El a los derecho. actores que han trabajado. Entonces, para saber quiénes son las personas que trabajaron, me pusieron una
una ficha técnica. Entonces yo agarré los DVD que se venden y empecé a mirar capítulo por capítulo y llegué a 123 personajes irrelevantes. De esos personajes que dicen, la cena está servida y nada más, nunca más aparecen. Con ese tipo de personajes hice también. ¿Y cómo creaste Larguirucho, por ejemplo? Vos primero veías el dibujo, veías la historia, decir... En realidad, las vertientes de donde yo me empiezo a imaginar la voz de un personaje tienen que ver con lo físico o con lo psicológico. En el particular caso de Larguirucho, García Ferré me muestra un bicharraco, un dibujo de un tipo con un diente muy grande. Entonces yo me imagino que ese diente tiene que modificar la fonación. Claro. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para hacer una voz que tenga un diente adelante? Me puse los labios detrás de los dientes incisivos superiores. Sí. Pero en lo psicológico, Larguirucho es medio resbalante, ¿viste? Entonces, cuando empieza a resbalar, la cosa sale de este fondo. Ahora, yo cuando empiezo con Larguirucho también me transformo, porque de alguna manera hay una concomitancia, ¿te das cuenta? Por ese lado vengo. Claro, te metes tanto en el personaje que... No, es que debo hacerlo. Es decir, lo hago con las manos, con los pies, con las uñas. Digo yo, cuando grabás, ¿interpretás todo? ¿Hay un movimiento corporal, una expresión corporal también para lograr eso? Hay un convencimiento. Claro. Un convencimiento. Es decir, a ver, yo para hacer un personaje tengo primero comprenderlo, entenderlo. Si yo entiendo el personaje y lo construyo imaginativamente, la garganta obedece y hace lo que el cerebro quiere. ¿Te das cuenta? O sea, la mayoría de las personas que me llaman piensan que yo tengo personajes prehechos, preconcebidos. Claro, No tengo nada. O sea, yo llego en blanco a una grabación. Cuando me presentan empiezo a hacer preguntas. Cada pregunta tiene cada cosita que me dicen tiene un correlato en la voz, ¿no es cierto? Sí. O sea, por ejemplo, es petizo, es pelado. ¿Cómo es la voz de un pelado petizo? ¿No es cierto? Entonces es una voz Es distinta, ¿viste? En principio, como es petizo, tiene una voz más finita, ¿no? Pero aparte, ojo, es un personaje, ¿no? Pero de golpe es italiano, entonces la cosa empieza a convertirse de otra forma, ¿te das cuenta? ¿Ma cuánto tiempo es italiano? En la Argentina, ieri no, allora italiano, entonces otra cosa. ¿De qué parte de Italia? Claro. Cada cosa tiene un correlato, ¿te das claro. cuenta? Es catalán. Catalán es como las palabras de las cuentas. Pero no lo sé hacer como corresponde, pero estoy improvisando. Bueno, después, por supuesto, hay un pulimento del personaje. Y en el caso de los de García Ferré, tuvimos 7 años haciéndolo, más todos los largometrajes, hasta prácticamente el momento de la muerte de García. Claro. O sea que se mantuvieron mucho tiempo y fueron muy pulidos. Fueron pulidos, pero no perdieron la esencia, digamos. No, claro. Bueno, de alguna manera las primeras cosas son muy distintas a las posteriores, porque durante las primeras cosas se fue puliendo, se fue viendo qué picardía tenían los personajes, de qué manera, date cuenta, para mí es un problema de que no se note que sale de la misma garganta. Claro. Porque una cosa es Larguirucho, Que se habla por ahí arriba. Y otra cosa, el profesor Neurus, que habla así, ¿te das cuenta? Y es la maldad pura. No te rías, porque esto es No. Esto es un reportaje muy serio. Es fanática y me estaba diciendo que hagan euros. Buah, Pero, claro, lograr eso hacerte reír a vos. tiene que, digamos, una ductilidad enorme y es como vos decís, si no lo tenés incorporado al personaje, si no lo tenés asimilado, si no estás en ese convencimiento... Es una creación. Es una creación. Es decir, vos fíjate, no hay ningún cliente que venga a decirme, bueno, su personaje es así, y me hace la voz y yo lo imito. Muchas veces me presentan y me dicen, mirá, este muchacho es imitador. No, yo no imito a nadie. Claro. Es decir, sé imitar y he tenido que imitarlo. He tenido que imitar a Bonavena en doblaje en una película. Lo he tenido que imitar a Monzón en un comercial. ¿Por qué a Bonavena, pero con la voz de Bonavena? Con la voz de Bonavena. Para que la gente piense que era Bonavena el que hablaba. La anécdota es así. A ver, pregunto, ¿por qué lo tuviste que hacer vos si no lo hizo Bonavena? Claro, porque Bonavena ojo,
cuando a veces se filma en exteriores hay ruidos, Sí. bocina y qué sé yo, y los ruidos de la El máquina. sonido ambiente, claro. Exacto. Entonces se va a un estudio de grabación y en función de la imagen se mete la voz sincrónicamente. Eso era una dificultad para Bonavena, no se podía. Entonces, toma 1, toma 2, toma 3, toma 25, ok, Ringo está, fenómeno, nosotros lo vamos a arreglar. Pelusa, vení, Vení. lo podés doblar. Y bueno, ¿cómo no lo voy a poder doblar? ¿Viste? Porque todo el mundo conocía la voz de Bonavena. Y lo tuve que doblar. Es más, yo todos los viernes Qué bárbaro. almorzamos con Juan Bonavena entre un grupo y claro. había un proyecto de hacer un largometraje y Juan me dice, vos vas a doblarlo, ¿no? Vos sos el que tenés que hacer la voz. Porque él sabía el tema. Y la otra parte de la anécdota es que el único que no sabía que había sido doblado aparte era el propio Bonavena. Y el día del estreno estaba Bonavena acá delante mío, el director al lado, yo en la fila de atrás, y viene la escena de Bonavena. Y el único que se dio cuenta que no era él fue él mismo. Y lo mira al director y le dice, ¿qué? ¿Hay cargada hoy? Date cuenta lo que es hacerle una cargada a Bonavena. Menos mal que no se enojó. Buah. Y en el caso de Carlos Monzón, que era Bueno, una publicidad. Claro, había una especie de polvo, una especie de talco que se llamaba Blockman para afeitarse con máquina eléctrica. Bien. O sea, una especie de talco que evitaba que la máquina eléctrica tironeara. Claro. Y bueno, tuve que escuchar la voz de Monzón y hacerlo para que fuera creíble. O sea, fundamentalmente, imagínate que la inversión que se hace sobre un comercial es muy grande, como para que la voz tenga que tener la mayor credibilidad posible, que no sea un ruido que distrae el mensaje del comercial. O sea, Totalmente. ser lo más fidedigno posible, porque él tampoco se pudo doblar. Te declararon personaje o... Personalidad Personalidad destacada destacada de la cultura. de la El ciudad año de Buenos pasado Aires. tuve la suerte de ser... ¿Te esperabas eso? Para nada, para nada. Es decir, una vez en el Museo del Humor, con quien me hice amigo del director, me dice, che, ¿tenés un currículum? Bueno, sí, fenómeno. Le doy un currículum pensando que tenía que ver con el trabajo de humorista o con el trabajo de mi trabajo. Y él lo presentó, lo pasó a la gente de la legislatura. Y un buen día me llaman y me dicen, bueno, el día tal te van a dar, te reconocemos personalidad destacada de la cultura. Y bueno, me puse ancho, ¿viste? Pero bueno. Y después otro premio que me enorgullece también del año pasado es me nombraron Golden Brain. Golden Brain es un premio que da la Fundación Atacama y que tiene la característica de ser un premio a los publicitarios notables. Y quienes nombran es decir, todos los años se nombran 4 Golden Brain. Este año fue Luis Puenzo, por ejemplo, director de cine, premio Oscar, con quien yo hice más de 50 comerciales con él, somos muy amigos. Y otras 2 personas que en este momento no tengo, porque son gente de marketing, gente claro, que no tuve demasiada cercanía. Se nombran 4 Golden Brain por año, pero quienes los eligen y quienes los votan y quienes los imponen son los propios Golden Brain. O sea que o sea, no es una cosa... Los antecesores son los que designan a los siguientes. Exacto, digamos, a los sucesores. exacto. Justamente este año ya me están citando para que yo nombre algún candidato. O sea, yo tengo que llevar un candidato como Golden Brain y después se discutirá. O sea, tengo que presentar un candidato que tenga el currículum suficiente. Y es todo relacionado con el mundo de la publicidad. De la publicidad. De la publicidad. Son los capitostes de la publicidad. Y yo Y ahí estás vos, en el medio, capitoste. mezcolanceado. Hablando de premios, creo que ganaste un Martín Fierro por esa publicidad. Ah, bueno, hace mucho, sí. Qué buena, ver cómo suena Qué eso. buena información. ¡Bardal, Bardal! Año 1972. Qué El otro día bárbaro. Cacho Rubio me hizo un reportaje también. Y él se acordaba, él es uno de los gestores de los Martín Fierro, no de aquellos años. Sí. Y claro, me sacó... yo discutía que era
1970, vos fijate el tiempo que ha pasado y la memoria esta de mis 78 años, que ya empieza a hacerme flaquear un poco, me dice, no, fue 1972 porque lo tengo en una lista, me dice Cacho Rubio. mirá vos. Claro, la historieta fue una historieta bastante especial. Yo trabajaba mucho, porque éramos socios inclusive, con Carlos Ceretti. Carlos Ceretti, yo lo voy a nombrar en esta elección de los Golden Brain, lo voy a nombrar como posible candidato, porque él hizo montones, pero de montones de comerciales muy famosos, que si empiezo a nombrar eso me voy del tema. Estaba con Carlos Ceretti contándole cómo era el ruido de los motores diésel ligero, de los Mercedes-Benz 170 que Perón en su momento había traído y se los había dado a los taximetreros. Entonces, era posiblemente uno de los primeros motores pequeños diésel, porque los motores diésel de aquel entonces eran para locomotoras o para... Grandes maquinarias. Para grandes maquinarias, Claro. pero entonces se había hecho un motor pequeño diésel y para nosotros era una novedad. Pero claro, el problema que tenían los diésel es que eran duros de arrancar, porque un motor muy comprimido, duros de arrancar. Entonces los taximetreros no paraban el motor porque se quedaban sin batería, pero en los veranos de 40 grados se paraban, abrían el capó para ventear Sí. y íbamos los pibes a mirar el motor. Entonces yo le estaba contando que mirábamos el motor y cómo sonaba el motor. Yo le decía, mirá, suena... Y dice, pará, ¿podés hablar? Claro, como no voy a poder hablar, hablo. A ver, decí Bardal. Bardal. Y entonces, pará, lo llamaron a Tito Bagnov, que era el publicitario de Bardal en aquel momento, nos metimos en el estudio de grabación y me tiraban motivaciones. Me decían, ¿cómo eran las orugas del tanque de Rommel en el desierto con la arena? Entonces yo, por supuesto, con esa grabación fuimos a Bardal y desde entonces hasta el presente yo soy el himno nacional de la empresa. Qué bárbaro. ¿Lo volviste a regrabar, digamos, con el paso del tiempo para actualizar tomas o no? No, ¿O se es fue decir, reproduciendo? no, desde es que decir, yo lo conservé y lo que está en el aire es el original. Es increíble. Qué bárbaro. Pero igual, de todas maneras, lo hago, ¿no es cierto? Bien. Otro momento también, y de un personaje muy conocido, Pelusa, Clemente. Clemente. Bueno, el caso La de versión Clemente, televisiva de el ella. caso de Clemente fue que Caloi, cuando tuvo éxito en el Mundial de 1978, y en el Mundial de 1982 fue necesario llevarlo a la televisión, pero para llevarlo a la televisión no podía ir mudo. Claro. La que de todas maneras quedó muda fue la mulatona. A esa no le pudimos encontrar la palabra. Y por otra parte, no importaba la palabra en la mulatona. Clemente, sí, con que mostrara su opulencias. humanidad era suficiente. Pero Clemente, con libretos de Dolina y con todo un equipo muy creativo y realmente genial, tuvo muchísimo éxito. Pero para llegar a la voz de Clemente fue bravo, porque la primera pregunta que me hace Caloi, a quien yo no conocía y que llegó simplemente por recomendación profesional, me dice, ¿vos sos futbolero? No. Ah, no, entonces no podés hacer la voz. Digo, mirá, yo no soy futbolero, pero soy actor, me puedo transferir al personaje que me digas. Le digo, yo no soy una mujer, pero sí me haces hablar y puedo hacer una mujer de dibujos animados, pero mujer. Y no, sí, claro, pero bueno, se fue. Se fue, después declaró en la prensa que había probado 40 profesionales. Bien. Y de todas maneras volvió a mí. Y no había caso, no había nada que lo dejara conforme. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vos sabés cómo es la voz de Clemente, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vos grabala y yo te voy a tratar de imitar. O sea, yo voy a imitar lo que vos querés hacer. Lo grabamos, se escuchó y me dice, mira, yo tampoco puedo hacerlo. La tengo en la imaginación, pero no la puedo patentizar. Vos sos el profesional, decime cómo es la voz de mi personaje. Y ahí entonces saqué un personaje que no tenía cuerdas vocales, que había perdido la cuerda vocal gritando los goles de la selección, ¿entendés? Como los diarieros que hacían, diario, diario. Y lo convencí. Y claro, bueno, ahí ya empezó, ya gustó.
Y después de eso empezamos a hacer, es decir, Clemente vivía en un mundo clementero. O sea, Claro. le preguntaban siempre, ¿quién es Clemente? ¿Es un pato? No, no es un pato. ¿Es un hombre? No, no es un hombre, es un Clemente. Y el mundo de Clemente es un mundo clementero. Por lo tanto, las clementinas, los clementitos, los Clementes gauchos, los Clementes Jacques Cousteau, todos los tuve que hacer yo. Entonces hacer, por ejemplo, un personaje con la voz de Clemente, pero con acento francés para contar cómo es que andaba en el agua en el agua podrida que salía de los caños. Entonces ese era Jacques Cousteau Clemente. Buenísimo. Pelusa, nos quedamos sin tiempo. ¡Caramba! La verdad que Yo que es empezaba a un contarte orgullo tenerte acá. tantas cosas. Ya seguiremos charlando en otro momento. Lo único que te pido, frase final, despedite con el profesor Neurus, para Lucía, la productora. Bueno, debo agradecer a todo el mundo y los que han prestado su atención a este programa. Muchísimas gracias por haberme prestado atención. Y cállense, retontos. Buenísimo. Un pequeño recuerdo. Pues caramba. Paso tal como Uy, son, el qué de la bonito. Martina. Buenísimo. Así que Impresionante. un orgullo tenerte. Por Y un favor. placer conocerte personalmente. Bueno, Pelusa. muchísimo gusto. Y lo mismo yo con vos. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Yo creo que a mí Argentina me dio una oportunidad y yo me siento completamente bendecida porque muy pocas personas tienen la posibilidad de irse tras sus sueños e encontrarse tantas personas maravillosas.